A las personas que nos ven a través de la internet, le damos las gracias una vez más por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. La enseñanza de esta mañana se titula Enfocados en lo importante. Enfocados en lo importante. Yo te invito a que busques Efesios capítulo 3, que va a ser el texto bíblico base de este día. Efesios capítulo 3, comenzando en el versículo 14. Está también allí en tus hojitas de estudio, en la guía de estudio de esta mañana. Dice ahí, comenzando en el versículo 14, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan este amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, pedimos en esta mañana de que tú ilumines nuestra mente y nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Y gracias por esta palabra que hemos leído, que es de inspiración para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. En este texto bíblico que acabo de leer, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, donde tuvo la oportunidad de estar en dos ocasiones. La primera ocasión que Pablo llega a Éfeso con el propósito misionero, estuvo un corto tiempo. Pero después el libro de los Hechos nos dice que regresó una vez más y estuvo ahí alrededor de 2 años. Éfeso es lo que nosotros conocemos ahora como Turquía. Esa es un área que en aquel tiempo había sido influida también grandemente por la filosofía griega en parte. Tenía algunas características históricas muy particulares. Algunas de ellas quizás pudieran ser parecidas a las que nosotros en esta ocasión tenemos. Alguien decía en una conferencia en la cual participé hace poco, dijo uno de los conferencistas, el problema en estos días no es que el mundo haya cambiado. El problema es que la iglesia ha cambiado. La iglesia cristiana es la que ha dejado algunos de los estandartes cristianos y se han dedicado a buscar o a enseñar o predicar, como decimos, un evangelio que es en algunos casos muy diferente al evangelio de Cristo Jesús. Este texto que hemos leído es una oración. Esta es la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso, por los cristianos allí en aquel lugar. Y en esta mañana vamos a ver algunas de las cosas por las cuales ora Pablo. Y tú vas a tener la oportunidad al menos de llenar 5 de ellas allí en tu hojita de estudio en este día. Me llama mucho la atención la forma en que ora Pablo. Y ora por estos hermanos, que es muy diferente a la forma que nosotros generalmente acostumbramos a orar en estos tiempos. Cuando oramos por las personas, generalmente ahora, ¿por qué oramos? ¿Cuáles son los motivos por los cuales oramos? Por sanidad, ¿por qué más? Por trabajo. ¿Por qué dijiste, William? Por necesidades. La mayoría de las cosas son cosas materiales. Para que le dé un trabajo a la gente, para que le dé un carro, Señor, provee esto, hermano. Una serie de cosas que no está mal que oremos por esto, hermano, querido hermano. Pero atención, el problema es que esta es la fórmula general que se ha generado en la iglesia en los últimos tiempos. Ahora, con esta nueva teología de la prosperidad de hace unos 20 o 30 años para acá, pues todavía peor.
Sin embargo, te vas a dar cuenta, y lo vamos a explicar por qué, que en este texto bíblico, Pablo no ora por la necesidad económica ni material de la gente. Para nada, en la iglesia. ¿Y por qué? Lo vamos a ver en este día. Ahí vas a tener la oportunidad de llenar tus espacios en blanco y vamos a ver, basado en este texto bíblico, las 5 cosas por las cuales básicas ora Pablo en esta ocasión. Número 1, la primera, por el fortalecimiento interior. Dice el versículo 16, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y a lo mejor tú dices, pero mira, pastor, ahí está diciendo de que Dios tiene gloriosas riquezas. Hermano, esas riquezas no tienen que ser necesariamente riquezas materiales. El problema es que para nosotros, cuando nosotros pensamos en riquezas, generalmente lo que estamos pensando es en un cofre lleno de joyas y de oro y de perlas preciosas y cosas así. O pensamos también de cuánto dinero tenemos en el banco o alguien pudiera tener. Ahora, es cierto de que Dios es el dueño de todas las riquezas, aún incluyendo el dinero, el oro y la plata. Pero esta riqueza de la cual está hablando aquí Pablo no es una riqueza material. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que los fortalezca a ustedes en lo que íntimo de su ser. Si el oro y la plata, el dinero y las cosas materiales es lo que te fortalece a ti, eso quiere decir que tú eres una persona materialista. Eres de los llamados cristianos carnales. Pero a esto no se está refiriendo Pablo en esta ocasión. Se está refiriendo al interior de nuestro ser. Que fíjate, inclusive, cuando hablamos de ser fortalecido internamente, interiormente, en lo íntimo de nuestro ser, tampoco se refiere a la salud, mi querido hermano. Pudiéramos estar echados a perder de salud. Y cuando los años pasan y se digan, yo veo a Raquelita ahí que está más joven, es una de las más jóvenes aquí, que está así como asustada cuando nos escucha hablar alguno de nosotros. Y yo le digo, ya vas a llegar ahí, no te preocupes, que todo el mundo llega. Yo pensé que yo nunca llegaba, llegué. Y me pasé. Y ahora, wow, ya yo no tengo la energía que tenía antes. Ya no subo las escaleras tan rápido como subía antes. Yo antes me ponía a jugar con los muchachos joven al nivel de ellos, y béisbol y básquetbol y lo que sea. Ya no. Ya cuando juego tengo que decirle, tengan misericordia de mí, no corran tan rápido. Claro. Entonces imagínate, el físico se va deteriorando, pero sin embargo, y no es ningún problema que le pidamos a Dios salud y sanación. Sí, eso es otro tema. El problema es que mucha gente pide salud, sanación, bendición, carro, trabajo, y tú lo sabes que en esta iglesia hemos orado por mucha gente pidiéndole por algunas de estas bendiciones, y después que Dios los bendice, se fumaron, se perdieron, no hay más. ¿Por qué? Porque no han sido fortalecidos en lo íntimo de su ser, que tiene que ver con el espíritu, número 1, y 2, con las emociones. En otra ocasión, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:16, dijo, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, escucha esto, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y esto no tiene que ver otra vez con la salud. Porque muchos de ustedes saben de que cuando hablamos de la salud, específicamente aún por dentro, es decir, ya tenía un dolorcito por aquí que no tenía antes, eso es por dentro, no es por fuera. Y que la pierna me duele, ¿verdad? Como aquel doctor que fue aquí me dijo que fue al doctor, le dijo, mira doctor, me duele esta pierna. Dice, ay, eso es problema de la edad. Y eso, ¿quién dijo eso? Si esta misma tiene la misma edad y no me duele, ¿qué para? Pero de todas maneras, así es. Pero esto tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestro ánimo, con el hecho inclusive de que en la vida cristiana, a pesar de que tenemos dolores y que tenemos problemas y que tenemos achaques físicos inclusive, nos vamos fortaleciendo como quiera que sea espiritualmente. Me llama mucho la atención que muchas de las iglesias o la mayoría de las iglesias en estos momentos
el gran número de personas que asisten a las iglesias son personas mayores. Ya no existen los grandes números de jovencitos o niños es decir, personas más jóvenes que asisten a la iglesia. La mayoría son personas mayores. Y uno piensa, ¿por qué será? Y yo pienso de que muchas de estas personas que estuvieron expuestas a la enseñanza del Evangelio hace 30 y 40 años atrás, quizás menos algunos de ellos, están respondiendo porque están dándose cuenta de que la palabra del Señor y la relación con Dios dice, fortalece nuestro ser, dice aquí en esta ocasión, en lo íntimo de nuestro ser. ¿Sabes lo que quiere decir en lo íntimo de nuestro ser? Donde no entra nadie. Donde solamente entras tú y Dios. Porque hay personas, aún en los casados sucede esto. Hay áreas en mi vida que siguen siendo íntimas. Y hay áreas en la vida de Luisa que siguen siendo íntimas. Y tú sabes que tú tienes áreas las cuales solamente conoce Dios. Tanto porque no quieras compartirla, o tanto porque han quedado, como decimos, en el subconsciente y no quieres tocarlas ni abrir allí ese baúl de los recuerdos. Pero ahí, aún ahí, en lo más profundo de tu ser, lo más íntimo, tú puedes recibir fortaleza de parte de Dios. La segunda cosa por la cual Pablo ora en esta ocasión es para que Cristo viva, dice, en nosotros o ahí en los creyentes. Para que Cristo viva en nosotros. El versículo 17 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Yo explicaba, no me acuerdo si era la enseñanza pasada o la anterior, cuando hablaba sobre, me acuerdo la enseñanza de el hecho de que si es bíblico o no, la frase, la oración del pecador, ¿te recuerdas? Y cuando le decimos a alguien, como cuando compartimos el evangelio con una persona y le decimos, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Y que mucha gente dice, ¿cómo es eso de recibir a Cristo? Una palabra parecida, una frase parecida a la que le dijo Cristo a Nicodemo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Tenía que nacer de nuevo. Y le dijo, ¿cómo que eso de nacer de nuevo? Y se le explicó, correcto, le explicó que no es un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Lo mismo de esta forma, por eso dice este texto bíblico, en esta ocasión el 17, para que por fe, dice, Cristo habite en sus corazones. Es decir, y esto no tiene que ver con el evangelismo o la salvación en esta ocasión necesariamente. Tú puedes ser salvo, tú puedes haber creído en Cristo ya hace mucho tiempo, pero tú necesitas de todas maneras que Cristo viva. Y yo voy a añadir algo más, reine en tu corazón. Bien interesante. Porque cuando Cristo viene a morar en nosotros, cuando yo creo en Cristo Jesús y viene a morar en mí, el Espíritu Santo también, aún en los momentos de pecado, ahí está Cristo y el Espíritu Santo y Dios. Es decir, que si tú voluntariamente pecas, estás voluntariamente haciendo a Cristo partícipe de tu pecado. Esto teológicamente es algo fuerte para que tú lo sepas. Wow. Por eso es que dice la Biblia de que el Espíritu Santo se constrita cuando nosotros estamos en pecado. ¿Por qué? Porque Él no se sale de nosotros. Él nos dice, bueno, si vas a ir a la barra a tomar, yo te voy a esperar en la esquina. Ahí va contigo. En eso no quiere decir que el Espíritu de Cristo tome contigo nada por el estilo, pero son partícipes porque ya viven en tu corazón. Es algo que en algunas ocasiones no entendemos, al no ser que lo apliquemos de esta forma como dice aquí. ¿Por qué? Por fe. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Número 3 en esta mañana. Ora por la unidad de la iglesia. Por la unidad de la iglesia. Dice el resto del versículo 17, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender juntos con todos los santos. Fíjate qué interesante esto. No lo está presentando como algo individual. La oración de Pablo para bendición de estos hermanos lo está presentando como algo comunitario en la unidad de la iglesia. Y fíjate si es así, que tú verás lo que dice al final de este texto bíblico.
Es necesario, es decir, Pablo oraba para que la iglesia, y en este caso para que cada uno de nosotros en unidad podamos descubrir no solamente esa relación con Cristo por fe, podamos ser también fortalecidos internamente, podamos ser fortalecidos internamente unos con otros. Por eso es que nosotros nos animamos unos a otros. Por eso es que es importante que le levantemos el teléfono y hablemos a alguna persona. Si tienes el tiempo, vas a visitar a alguien. Pero nosotros vivimos en los tiempos de, óyeme, gracias al Señor, la tecnología. La gente se entera de todo lo que está por ahí por Facebook, o por el teléfono, o por el texto. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Y simplemente sentado ahí en la comodidad de tu casa, mándele una notita a tu hermano en Cristo Jesús que a lo mejor no ves, o que tiene alguna necesidad, o si has orado por él o por ella, porque esta es la otra cosa. Estamos en realidad orando unos por otros. Pablo aquí empieza en el principio de este texto bíblico diciendo que por esta razón me arrodillo delante del Padre. Y el hecho de arrodillarse es la mejor expresión de oración. Quizás en algunas ocasiones estamos falta de todo esto que está mencionando aquí Pablo, porque estamos falta también de oración, de buscar la presencia del Señor, el rostro del Señor, y encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Es necesario de que nosotros podamos descubrir cada uno de estos tesoros que tienen mucho más que ver con el tesoro material, es el tesoro espiritual, en unidad a través de nuestra iglesia. Número 4. Para que conozcan la grandeza de Cristo. Ora para que conozcan la grandeza de Cristo. Atención con esto, porque no es suficiente solamente el decir, yo voy a dejar a Cristo entrar en mi corazón, Cristo vive en mí, como dicen mucha gente. No, esto es mucho más profundo y más importante. Dice el versículo 18, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Bien interesante. Pablo no está dando aquí la medida diríamos, del tamaño del amor de Cristo. Dice que tiene un ancho, que tiene un largo, que tiene un alto, que tiene inclusive una profundidad. Pero no dice cuánto. Pastor, ¿y cómo lo puedo conocer? Al menos que tú tengas una relación con Dios. Al menos que tú te dejes guiar del Señor. Al menos que tú lo busques en oración a través de la palabra. En tu relación con Cristo Jesús diaria, en comunión, en meditación, tú vas a empezar a descubrir qué tan grande es el amor de Cristo Jesús. Pero escucha, una cosa que no dice aquí y no lo vas a descubrir, la medida que tiene. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es, ¿qué cosa? Infinito, es infinito, es infinito. Es infinito. Pero sin embargo, pasa de que si yo estoy ahora en este momento aquí, yo quiero ir de aquí a X lugar y yo quiero saber qué tan lejos está, no quiere decir qué tan lejos está en relación al final, sino qué tan lejos está en relación al principio. La única forma que yo puedo saber eso es si yo me muevo hacia adelante. Y pasa lo mismo con el amor de Cristo. Mucha gente quisiera saber qué tan grande es el amor de Cristo, pero no quieren hacer nada. No se quieren mover. Pero cuando tú te mueves en el ámbito espiritual y tú empiezas a crecer en el ámbito espiritual, en tu relación con Dios, es cuando tú te vas a dar cuenta cuán grande es el amor de Cristo. Ahí sí te tengo que decir que el amor de Cristo no solamente cubre tus necesidades espirituales y tus necesidades emocionales, sino que el amor de Cristo también cubre entonces la sanación, la economía, tu familia, los hijos, el esposo y la esposa, y por cada una de aquellas personas por las cuales tú pides y oras. Porque esto es lo que expresa este texto bíblico en esta ocasión. Como resultado de todo eso, entonces dice el punto número 5 y último en esta mañana, para que sean llenos de Dios. Esto es lo que la última razón por la cual ora entonces en esta ocasión. Pablo dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Cuando hablamos de la plenitud de Dios, quiere decir del Dios todo. Estamos viviendo en tiempos
donde la iglesia está predicando a un Dios de seguro social, el Dios de emergencia. Buscamos a Dios ¿cuándo? Cuando tenemos problemas. Buscamos a Dios cuando no tengo dinero. Buscamos a Dios cuando me falta el trabajo. Busco a Dios cuando tengo una enfermedad. Pero aquí habla de una plenitud. La plenitud de aquel que busca a Dios inclusive cuando las cosas están mejor en tu vida. Cuando tú no necesitas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque necesitamos simplemente la presencia de Dios, porque mi relación con Él a través de Cristo Jesús ha creado un amor entrañable entre nosotros y tú necesitas esa relación con Dios. A eso se refiere llenos de la plenitud de Dios. Dios en nosotros en todo sentido. Cuando tú y yo, entonces, para todas las cosas que nosotros hacemos, nosotros compartimos con Dios y pedimos la aprobación del Señor. A lo mejor tú dices, yo voy a hacer un viaje y yo quiero hacer un viaje a tal lugar. Ya lo planificaste, hiciste todo y todavía no has orado y le has pedido al Señor, Señor, ¿qué te parece este viaje? ¿Qué te parece este viaje? Esta semana pasada hubo gran problema allá en el sur de la Florida, tú te das cuenta. Y murieron allí 6 personas, creo que fueron, 6 personas. Y déjame decirte algo tan simple como eso. Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya hoy? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Y en muchas ocasiones, Dios que conoce los tiempos y todo lo que va a suceder, te dice, por aquí no, mejor vete por allá. Pero Señor, por allá es un camino muy largo, vete por allá, muchacho, yo sé lo que te digo. Pero nosotros nos queremos ir por aquí. Y no solamente que no contamos con Dios, que hay veces que cuando contamos con Dios, si Dios nos dice o nos cambia el plan, decimos, el plan tuyo, Señor, no se me hace muy bueno. Hasta que nos damos cuenta que algo sucede y decimos, qué bueno que no me fui por acá. Yo creo que yo he contado esta historia que hace muchos años atrás, cuando yo era muy joven, ahora que estuvo mi tía, la última tía que vino de Cuba de visita aquí, estuvimos hablando de esa experiencia y ella me decía, ¿tú todavía te acuerdas de eso? Claro que sí. Me impactó tanto. Yo era pequeño, yo tenía quizás, no sé, unos 10 años, 9, no sé. Y ella estaba embarazada y nos habíamos ido, recuerdo, a un pueblo en La Habana por allá, pero a buscar unas fotografías. Nunca se me olvidará eso. Y de regreso íbamos llegando a lo que es la terminal del autobús para regresar a casa. Y estaba parado allí el autobús que nosotros necesitamos tomar. Y ella venía embarazada. Y entonces ella no podía correr. Y yo me adelanté un poco para decirle al chofer, espera. Mira, ahí viene mi tía que está embarazada. Y el hombre, ni caso nos hizo, cerró la puerta y arrancó. Hubiera podido esperar, pero se fue. No nos esperó. Y yo estaba molesto de muchacho. Era un niño. Ya yo estaba molesto. Y mi tía todavía mucho más. Y tuvimos que esperar ahí X tiempo, no recuerdo qué tiempo, para que viniera el próximo autobús, con mucho calor y todo lo demás como en nuestros países. Vino el próximo autobús, nos subimos, todo chévere, íbamos hasta adelante porque como éramos los primeros, y no habíamos pasado muchos kilómetros o muchas millas de allí, cuando vimos un gran accidente. ¿Sabes cuál fue el accidente? El autobús que se nos fue a nosotros chocó con un camión de carga de eso en la carretera y habían muchos heridos en aquel accidente porque aquel autobús iba bastante lleno. Y ahí a esa edad, muy temprano en mi vida entendí que en algunas ocasiones Dios necesita cambiar los planes en nuestra vida para poder cuidarnos, para poder protegernos, solamente si, atención con esto, solamente si nosotros tenemos la plenitud de Dios. Si tú no tienes la plenitud de Dios y tú no cuentas con Él para nada y haces todas las cosas simplemente por tu propia cuenta, entonces vas a tener que recibir el pago por cada una de ellas. Por eso es que después de esto, al final, en el versículo 20, dice, al que puede hacer muchísimo más, escuchen esto, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Es decir, no importa, mi querido hermano, lo que tú le pidas a Dios. Dios puede hacer mucho más que eso. Escucha esto.
por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Atención con esto, el orden que pone, en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que nosotros tenemos la fe que tenemos en Dios, sabiendo de que estamos bajo el cuidado de Dios y bajo la protección de Dios. Y tú quizás algunos de ustedes siga pensando y diciendo, pero pastor, ¿y el dinero y el trabajo y la casa, dónde lo dejamos? ¿No has entendido la lección? Mira lo que dice entonces Mateo capítulo 6, y con esto acabo en este día, con esto concluimos, comenzando en el versículo 28, Jesús dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Me llama mucho la atención que el versículo 32 dice, los paganos, ¿qué cosa? Andan tras todas estas cosas. Mi querido hermano, desgraciadamente la iglesia actual está lleno de cristianos paganos. En realidad no son cristianos, porque si tú eres pagano, uno no es cristiano, pero muchos se hacen pasar por cristianos. Porque están más preocupados por estas cosas, por las cosas materiales, que por las cosas espirituales que nos está presentando aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Y Jesús ya lo había dicho. Esta lección de Pablo en Efesios 3 la aprendió de Jesús. No directamente quizás de él, pero por lo que Jesús había dicho que los apóstoles le enseñaron y ya lo empezaban a escribir. Mi querido hermano, si tú quieres ser bendecido en lo material y en lo físico, necesitas buscar primero a Dios, el reino de Dios. Y vas a ser fortalecido. Es más, te voy a decir una cosa por experiencia. Cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú te acerques a Dios y te interesas más por lo espiritual que lo material te va a dejar de preocupar. ¿Por qué? Porque dice aquí este texto bíblico que si buscas primero el reino de Dios, las demás cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Van a ser añadidas. Fíjate lo que dice aquí este texto otra vez. El versículo 33, el versículo 32, estoy hablando en Mateo 6, el versículo 32 dice, dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Es decir, Dios conoce nuestra necesidad. Lo que necesitamos buscar es el Espíritu de Dios, lo que necesitamos buscar es la presencia de Dios, la plenitud. Que Cristo viva en nuestros corazones, que el Señor nos fortalezca a nosotros, que nosotros nos vayamos preparando, que oremos más, leer la Biblia. Por eso es que venimos cada semana a la iglesia y una vez a la semana no es suficiente. Yo no sé cómo algunos pasan, a veces 2 y 3 sin venir a la iglesia. Porque es necesario que uno venga, y lo puedes hacer en tu casa. Y tú puedes ver todos los programas que tú quieras en la televisión. Está bien, yo respeto eso. Pero no hay nada como venir a la iglesia. No hay nada como compartir con la gente. No hay nada como iglesia, como cuerpo de Cristo, el estar juntos y el poder exponernos a la palabra del Señor. Tú necesitas acercarte. Tú necesitas buscar la presencia de Dios y dejar que sea Dios quien te llene. Y que tú puedas también vivir, como dice este texto bíblico, ser llenos de la plenitud de Dios. Y esta es mi oración por cada uno de ustedes, mi oración por las personas que nos ven ahí a través de la pantalla, para que puedan ser bendecidos por Dios en todas las áreas. Que Dios te bendiga.